En mayo de 2024, una tranquila mañana en un pequeño pueblo al sur de Chicago, algo inquietante sucedió que alteró la rutina de sus habitantes. Katie Blake, una exitosa diseñadora de interiores, desapareció sin dejar rastro. Katie no era una persona común, era conocida por su dedicación impecable al trabajo. Trabajaba en una exitosa empresa de diseño llamada Bright Interiors, que se especializaba en proyectos exclusivos para clientes adinerados. Su reputación en el campo era intachable, y su capacidad para entregar proyectos de alta gama sin retrasos la había hecho muy apreciada por todos. Sin embargo, en esa mañana de mayo, algo que parecía ser completamente fuera de lo común ocurrió. Katie debía participar en una reunión por videoconferencia con sus colegas de la empresa, como lo hacía habitualmente. Sin embargo, esa mañana no apareció. Sus compañeros de trabajo al principio pensaron que podría haber tenido problemas con la conexión a Internet o algún otro contratiempo menor. Pero cuando las horas pasaron y Katie no respondió a los mensajes ni a las llamadas telefónicas, la preocupación comenzó a crecer. Algo no estaba bien. La calma habitual de su vida se había roto. Sarah Haywood, una amiga cercana y colega de Katie, sintió que algo no cuadraba. La relación entre ellas no era solo profesional, sino también personal, y se conocían lo suficiente como para saber cuando algo no estaba bien. A pesar de que todos esperaban que fuera solo un malentendido, la inquietud de Sarah creció rápidamente. Decidió entonces dar un paso más allá y, preocupada por el bienestar de su amiga, se dirigió a la casa de Katie para ver si todo estaba en orden. A lo largo de los años, Katie había sido extremadamente organizada y meticulosa con su trabajo y con su vida personal. Nada la hacía faltar a sus responsabilidades, y mucho menos no aparecer sin dejar señales. Cuando Sarah llegó a la casa de Katie, la escena parecía extrañamente normal. No había signos de lucha, ni alteraciones evidentes. La casa estaba en orden. La bolsa de Katie, su teléfono y su laptop estaban en su lugar. Pero algo no cuadraba. Las cámaras de seguridad mostraron que Katie había salido de su casa temprano en la mañana para hacer su habitual carrera matutina, como cada día, pero nunca llegó al parque cercano, como era su costumbre. El recorrido de sus pasos, que había sido registrado por las cámaras, se detenía abruptamente, lo que generaba aún más interrogantes. Era como si, de repente, Katie hubiera desaparecido en el aire. Sarah sentía una creciente sensación de desconcierto y desconfianza. No había signos de violencia, pero sí algo mucho más inquietante. La sensación de que algo grave había ocurrido, algo que no podía explicarse solo con una simple desaparición. Al principio, los compañeros de trabajo de Katie no se alarmaron demasiado, pensando que tal vez había algún inconveniente técnico que le había impedido conectarse a la videollamada. Era una mujer tan meticulosa en todo lo que hacía que la idea de que simplemente se hubiera olvidado de la reunión parecía inverosímil, pero en ese momento todos pensaron que podría ser algo sencillo y sin importancia. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y Katie no respondía a los mensajes ni a las llamadas telefónicas, la sensación de preocupación empezó a apoderarse de todos. Cada uno de sus colegas intentaba convencerse de que había una explicación lógica, pero el hecho de que la diseñadora más organizada de la empresa no diera señales de vida era difícil de ignorar. Fue entonces cuando Sarah Haywood, su mejor amiga y también colega cercana, decidió que era hora de hacer algo más. Durante años, Sarah y Katie habían compartido no solo proyectos profesionales, sino también confidencias personales. En ese tiempo, Sarah había llegado a conocer a Katie profundamente, y aunque la conocía como una persona autónoma y responsable, también sabía que su amiga podría estar pasando por momentos difíciles, aunque nunca lo demostrara. Aún así, cuando Sarah intentó comunicarse con ella, algo en su intuición la impulsó a tomar acción de inmediato. Algo no encajaba en el rompecabezas. La ausencia de Katie no podía ser solo un contratiempo menor.
no conociendo la rigurosidad con la que Katie gestionaba cada aspecto de su vida. Cuando la preocupación se apoderó de ella, Sarah no dudó en dejar su trabajo a un lado y dirigirse a la casa de Katie para ver si todo estaba bien. En su mente, algo más estaba ocurriendo, y lo sabía con certeza. Al llegar a la casa de Katie, Sarah se encontró con una escena inquietantemente común. Todo estaba en orden, la casa limpia, los objetos personales en su lugar, y sin señales de que algo estuviera fuera de lo normal. No había huellas de forcejeos, ni nada que indicara un incidente violento. Sin embargo, algo no podía quedar sin respuesta. Era imposible que Katie simplemente se hubiera desvanecido sin dejar ninguna pista. En la mesa del salón estaba su teléfono móvil y su bolso, artículos que jamás habría dejado atrás en una situación normal. Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del vecindario, Sarah descubrió algo extraño. Katie había salido temprano en la mañana, como de costumbre, para hacer su carrera matutina, pero las imágenes mostraban que no había llegado al parque, como solía hacer todos los días. La última grabación la mostraba caminando por la calle, y luego, misteriosamente, su figura desaparecía en un punto sin dejar rastro. Esta anomalía resultaba desconcertante. Nada sobre su comportamiento anterior indicaba que fuera propensa a desaparecer de esa manera. Sarah sintió una creciente inquietud. No tenía explicación para la desaparición, pero algo en su interior le decía que no todo estaba bien. A pesar de la aparente normalidad de la escena, la duda se apoderaba de su mente, y una profunda sensación de desconcierto comenzó a invadirla. No podía dejar de preguntarse si alguien estaba detrás de todo esto, si Katie había sido víctima de algo mucho más complejo de lo que inicialmente se pensaba. La situación tomaba un giro que Sarah no había anticipado, y una parte de ella temía que lo peor estuviera por venir. Sarah, con el corazón acelerado por la preocupación, decidió dar un paso más allá en su intento por encontrar una explicación. Algo no encajaba en todo lo que había ocurrido, y su instinto le decía que debía actuar rápidamente. Con la firme intención de comprender lo que estaba sucediendo, llamó a Jason Blake, el marido de Katie. Lo hizo con la esperanza de obtener más información que pudiera ayudar a esclarecer la situación, aunque en su interior, algo le decía que algo no estaba bien. Sin embargo, la calma de Jason no solo fue desconcertante, sino también alarmante. Al principio, explicó que Katie había salido esa mañana a correr, como era su costumbre diaria, pero que no había regresado a casa como siempre lo hacía. Para Sarah, la falta de angustia en la voz de Jason parecía completamente fuera de lugar, como si su esposa simplemente se hubiera ausentado por unos momentos. Sarah lo miró a través de la pantalla de su teléfono, con la sensación de que Jason no estaba siendo completamente honesto. En su voz, no había ni un ápice de desesperación, algo que esperaba ver en alguien que estaba buscando desesperadamente a su pareja. Al contrario, su tono parecía casi distante, como si no tuviera ninguna preocupación por la desaparición de Katie. Esto solo aumentó las sospechas de Sarah, quien comenzó a preguntarse si Jason sabía algo más de lo que estaba diciendo. Con una mezcla de confusión e inquietud, Sarah decidió que no podía quedarse de brazos cruzados, por lo que decidió ir a la casa de Katie una vez más, con la intención de hablar directamente con Jason y confrontarlo con sus dudas. Al llegar a la casa de los Blake, encontró a Jason sentado en el salón, con una actitud tan tranquila como la que había mostrado durante su conversación telefónica. Cuando Sarah le preguntó por los detalles de lo sucedido, Jason volvió a dar la misma versión. Katie había salido a correr, pero no había regresado. Sin embargo, su respuesta era vaga y carecía de cualquier emoción genuina. Sarah lo miró detenidamente, buscando alguna pista en su comportamiento, algo que pudiera indicar que estaba ocultando algo. No podía entender cómo alguien podía estar tan calmado frente a la desaparición de su propia esposa. Jason mantenía una calma inusual, lo que incrementó las preocupaciones de Sarah. Era como si estuviera esperando que ella lo creyera sin cuestionarlo, pero algo en su actitud no encajaba. Fue entonces cuando, después de unos minutos de conversación,
Sara comenzó a notar pequeños detalles que no había observado antes. Jason evitaba mirarla a los ojos, y su lenguaje corporal era extraño, casi como si estuviera evitando que ella le hiciera preguntas más incómodas. Era una sensación inquietante, y Sara no podía dejar de pensar que algo más estaba ocurriendo, algo mucho más oscuro de lo que parecía. Jason no estaba mostrando el dolor ni la preocupación de alguien que acababa de perder a su esposa. Algo estaba ocultando, y Sara sabía que debía descubrir qué era. Sin embargo, el comportamiento de Jason no hacía más que complicar las cosas, y el miedo de Sara por la seguridad de Katie creció aún más con cada palabra que él pronunciaba. Después de la desconcertante conversación con Jason, Sara decidió no rendirse y continuar investigando por su cuenta. Aunque su instinto le decía que algo no estaba bien, no podía comprender cómo podía estar tan tranquilo en medio de todo esto. Al llegar a la casa de Katie nuevamente, Sara comenzó a examinar cada rincón con más detalle, buscando cualquier pista que pudiera pasar desapercibida. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía que algo faltaba, algo que pudiera dar sentido a la desaparición de su amiga. Todo parecía estar en su lugar, desde los muebles hasta los objetos personales de Katie, que estaban dispuestos con la meticulosidad habitual de la diseñadora de interiores. Sin embargo, algo le llamó la atención: la humedad de la cepillo de dientes de Katie. Era como si hubiera sido usado recientemente, pero no había señales de que Katie hubiera estado allí. Esto la desconcertó, ya que si había salido para su habitual carrera matutina, no había razón para que su cepillo de dientes estuviera mojado. La confusión se apoderó de Sara, pero no podía dejar de investigar. Al revisar la habitación de Katie, Sara encontró algo más que la dejó completamente sorprendida: un cuaderno de notas, aparentemente privado, en el que Katie había anotado varias cosas en los últimos días. Sara hojeó las páginas con cuidado, buscando algo que pudiera arrojar luz sobre lo que había sucedido. En una de las páginas, encontró una frase que le heló la sangre. He estado sintiendo una creciente sensación de incomodidad, como si algo no estuviera bien. Las palabras estaban escritas con una caligrafía firme, pero había algo en ellas que hacía que todo pareciera aún más inquietante. Sara no sabía qué significaba exactamente, pero el hecho de que Katie hubiera escrito algo tan ominoso en sus notas le dio la sensación de que su amiga había estado percibiendo algún tipo de amenaza o peligro antes de su desaparición. Esto solo añadía más preguntas a la ya misteriosa situación. Al revisar el teléfono de Katie, que había encontrado en la sala, Sara descubrió que no había nuevos mensajes ni llamadas. Pero lo que le llamó la atención fue que el dispositivo estaba completamente apagado. A lo largo de los años, Katie siempre había sido de las personas que mantenían su teléfono cargado y conectado. Algo no cuadraba, y Sara empezó a preguntarse si realmente había algo en esa desaparición que no estaba siendo revelado. Sin embargo, lo más desconcertante fue cuando las cámaras de seguridad revelaron algo que Sara no había esperado. Katie había salido de la casa vestida con ropa deportiva, como siempre lo hacía para su carrera matutina. Pero las grabaciones mostraban que no llegó al parque cercano, un lugar que conocía perfectamente. Las cámaras mostraban su figura desapareciendo justo antes de llegar allí, lo que indicaba que algo había sucedido en ese corto trayecto. Sara no podía entender cómo su amiga había podido desaparecer tan repentinamente sin dejar rastro alguno. Todo parecía no tener sentido, y una sensación de impotencia la envolvía. Las evidencias y las pistas parecían no conectar entre sí, pero lo que sí estaba claro es que había algo oscuro que Sara no podía comprender completamente. Era como si una fuerza invisible hubiera intervenido, y la desaparición de Katie se volvía cada vez más difícil de explicar. Los fragmentos de información que Sara había recolectado no formaban un todo coherente. Pero una cosa era evidente: algo estaba sucediendo detrás de todo esto, y ella no podía dejarlo pasar sin descubrir la verdad. La policía comenzó a tomar el caso de la desaparición de Katie con seriedad, y a medida que las horas pasaban, las evidencias comenzaban a señalar hacia una posible implicación de Jason, el esposo de Katie.
El detective principal, un hombre experimentado en este tipo de casos, sabía que a veces la verdad no era tan obvia como parecía, y algo en el comportamiento de Jason le había despertado una alerta. A pesar de la actitud fría de Jason, el detective decidió hablar con él nuevamente. En un principio, Jason había dado su versión de los hechos sin mayores detalles, afirmando que Katie había salido a correr por la mañana y que no la había visto desde entonces. Sin embargo, cuando la policía comenzó a revisar los testimonios y las evidencias, algo no cuadraba. Jason, que inicialmente había dicho que Katie salió a las 6:30 de la mañana, comenzó a cambiar los detalles de su declaración. Su historia se volvió inconsistente, y cada vez que se le hacía una nueva pregunta, su respuesta parecía contradecir lo que había dicho antes. El detective lo observaba detenidamente, notando que el lenguaje corporal de Jason también estaba en desacuerdo con su actitud. No parecía estar sufriendo por la desaparición de su esposa, ni mostraba signos de ansiedad ni de angustia. De hecho, su tono era tan distante y calmado, que eso hizo que los oficiales se cuestionaran aún más su rol en todo esto. Cuando se le preguntó específicamente si Katie había llevado su teléfono móvil consigo, Jason titubeó. Primero dijo que sí, pero luego cambió su respuesta y dijo que no estaba seguro. Los detalles vacíos y las contradicciones en su testimonio comenzaban a acumularse, lo que llevó a los investigadores a pensar que Jason podía estar ocultando algo. No solo las inconsistencias en su relato causaban sospecha, sino que el comportamiento de Jason también era extraño. En lugar de mostrar signos de preocupación por su esposa desaparecida, él parecía estar completamente desinteresado en los detalles del caso, como si todo fuera una molestia para él. El detective, sintiendo que algo más estaba en juego, ordenó una revisión más profunda de los registros de la casa de los Blake, con la esperanza de descubrir alguna pista que pudiera esclarecer lo ocurrido. La investigación pronto reveló detalles aún más inquietantes. Se descubrió que Jason había acumulado grandes deudas debido a malas inversiones y decisiones financieras arriesgadas. Lo más alarmante fue que parecía haber utilizado el nombre de Katie para pedir préstamos sin su conocimiento, lo que indicaba que había estado ocultando problemas financieros serios. La revelación de las deudas ocultas complicaba aún más la situación. Si bien no había pruebas definitivas de que Jason tuviera alguna intención de dañar a su esposa, las sospechas sobre su involucramiento crecían cada vez más. La policía también descubrió que Katie había comenzado a notar transacciones sospechosas en sus cuentas bancarias en los días previos a su desaparición, lo que la llevó a buscar asesoría legal. Katie había estado a punto de reunirse con un abogado para tratar de resolver estos problemas financieros, lo que sugería que había comenzado a descubrir las actividades fraudulentas de su esposo. Justo antes de su desaparición, Katie había escrito en su cuaderno personal: sentía una creciente sensación de incomodidad, como si algo no estuviera bien, lo que dejaba claro que estaba preocupada por su seguridad. Al parecer, Katie había comenzado a darse cuenta de que algo no estaba bien con Jason y había decidido actuar. Este giro en la historia fue alarmante, pues se sugería que la desaparición de Cassie no era un accidente, sino que podría estar relacionada con la creciente tensión financiera y las acciones encubiertas de Jason. A medida que la investigación avanzaba, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y la policía no podía ignorar la creciente evidencia de que Jason Blake tenía algo que ver con la desaparición de su esposa. La investigación dio un giro inesperado cuando los detectives comenzaron a revisar con más detalle la casa de los Blake, y encontraron varios detalles inquietantes que no habían sido percibidos en un primer momento. En la habitación de Katie, algo llamó poderosamente la atención de los investigadores. Su cepillo de dientes estaba mojado, lo que indicaba que alguien había usado el baño recientemente, pero no había señales de que Katie hubiera regresado a su hogar. Esta pequeña pero importante pista parecía ser un indicio de que Katie no había salido de casa por su propia voluntad, sino que había sido retirada de su hogar de alguna manera. Lo que parecía aún más extraño era que el resto de sus pertenencias,
como su teléfono móvil y su computadora portátil, estaban intactos, pero apagados. Ninguno de esos objetos había mostrado signos de uso reciente. Para los detectives, esto aumentaba la sospecha de que la desaparición de Katie no era un simple caso de extravío, sino algo mucho más complejo, algo que implicaba una manipulación deliberada. El análisis de los vídeos de seguridad también arrojó información crucial. Se mostró a Katie saliendo de su casa a primera hora de la mañana, vestida con ropa deportiva, como si estuviera a punto de hacer su habitual carrera. Pero las cámaras no registraron su llegada al parque cercano, como sucedía todas las mañanas. Lo más desconcertante fue que las imágenes mostraron que, en lugar de seguir el camino habitual hacia el parque, Katie se desvió y su figura se desvaneció misteriosamente antes de llegar a su destino. Esta discrepancia en los hechos dejó claro que algo había sucedido en el trayecto, algo que no podía explicarse de manera sencilla. Durante el interrogatorio, la policía comenzó a revisar con más detalle las declaraciones de Jason, y fue entonces cuando surgieron más inconsistencias. Inicialmente, él había dicho que Katie había salido a las 6:30 de la mañana a correr, pero luego cambió la hora de su declaración varias veces. Los detectives empezaron a notar que las historias de Jason no coincidían entre sí, y cada vez que se le hacía una pregunta más precisa, su respuesta era vaga y evasiva. Además, al examinar más de cerca las cámaras de seguridad, los investigadores se dieron cuenta de que Jason había estado presente en la casa durante la mañana de la desaparición, pero algo no cuadraba. No había muestras de angustia ni de preocupación por parte de él. Su actitud seguía siendo distante, y parecía más interesado en defenderse que en cooperar con la investigación. Este comportamiento, junto con las contradicciones en su testimonio, hizo que los DTE estado sintiendo una creciente sensación de incomodidad. Como si algo no estuviera bien, comenzaran a sospechar seriamente de él. A medida que la investigación se profundizaba, los policías encontraron pruebas más alarmantes. Al examinar los estados financieros de la familia Blake, descubrieron que Jason había estado involucrado en transacciones fraudulentas, utilizando el nombre de su esposa para obtener préstamos sin su conocimiento. La magnitud de las deudas acumuladas por Jason era impresionante, y el hecho de que hubiera mantenido estos problemas financieros en secreto de Katie se convirtió en una nueva capa de sospecha. Katie había comenzado a notar las irregularidades en las cuentas bancarias familiares y había decidido investigar por su cuenta. A pesar de su preocupación, Katie había estado a punto de tomar acciones legales contra su esposo, lo que indicaba que había comenzado a descubrir la verdad detrás de las finanzas de Jason. Esta revelación sobre las actividades ilegales de Jason, junto con la frase inquietante que Katie había escrito en su diario, y he estado sintiendo una creciente sensación de incomodidad, como si algo no estuviera bien. Dio una nueva dirección a la investigación. La desaparición de Katie no parecía ser un accidente. Parecía estar vinculada directamente a los problemas financieros de su esposo y a las acciones encubiertas que él había estado llevando a cabo. La policía se encontraba cada vez más convencida de que Jason tenía algo que ver con la desaparición de su esposa, pero aún faltaban pruebas concretas que lo pudieran vincular de manera definitiva con el crimen. Cuando los detectives presentaron todas las pruebas ante Jason, su reacción fue aún más desconcertante. Los agentes de policía lo enfrentaron con los detalles encontrados en el cuaderno de Katie, en el que ella había escrito inquietantes anotaciones sobre sentir que alguien la estaba observando. Le mostraron las frases escritas por su esposa, con la esperanza de que reaccionara de alguna manera, pero su respuesta fue fría y distante. Jason intentó minimizar la situación, alegando que Katie era una persona que se preocupaba demasiado, que solía tener episodios de paranoia y que, a menudo, sus pensamientos se desbordaban. Su falta de emoción y su tono indiferente solo alimentaron las sospechas de los investigadores, quienes comenzaron a ver que la actitud de Jason no solo era extraña, sino también sospechosa. Parecía como si estuviera intentando restarle importancia a los temores de su esposa, algo que, en ese momento,
se volvía más inquietante. Los detectives sabían que las personas que se encuentran involucradas en una desaparición rara vez muestran tal desapego por los acontecimientos. Jason no mostraba signos de angustia ni de tristeza por la desaparición de su esposa. Al contrario, se mantenía en un estado de calma casi glacial, como si todo fuera parte de una rutina diaria. Esta falta de reacción emocional y su actitud evasiva fueron señales claras para la policía de que algo no estaba bien y que Jason probablemente estaba ocultando la verdad. A medida que la interrogación avanzaba, los detectives empezaron a presionar más sobre los detalles, buscando alguna respuesta que pudiera iluminar la verdad detrás de la desaparición de Katie. La presión sobre Jason aumentaba, pero él parecía cada vez más evasivo, dando respuestas ambiguas que solo sembraban más dudas. Al preguntarle por sus movimientos en las horas cercanas a la desaparición de Katie, Jason cambió su versión una vez más. Inicialmente había afirmado que había estado en casa todo el tiempo, pero luego, al ser confrontado con las pruebas de las cámaras de seguridad que lo mostraban fuera de su casa, en el momento de la desaparición, su historia empezó a desmoronarse. Ante la confrontación directa de los detectives, Jason comenzó a titubear y a mostrar signos de incomodidad. Sin embargo, nunca se mostró verdaderamente afectado por las evidencias que se presentaban en su contra. Esto, para los investigadores, era otro indicio de su culpabilidad. Pero lo más alarmante de todo era el hecho de que las pruebas apuntaban a que Jason había manipulado las finanzas familiares para ocultar enormes deudas, algo que Katie había empezado a descubrir poco antes de su desaparición. A medida que los detectives profundizaban en la investigación, se dieron cuenta de que Katie había estado a punto de dar un paso legal en contra de su esposo, debido a las transacciones fraudulentas que él había realizado sin su consentimiento. En este punto, la policía ya no podía ignorar la creciente sospecha de que Jason había jugado un papel crucial en la desaparición de su esposa. Los indicios apuntaban cada vez más a que, posiblemente Katie había descubierto algo que no debía, algo relacionado con el oscuro mundo financiero de su esposo, y que su desaparición estaba directamente relacionada con ello. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y los detectives no tenían ninguna duda de que Jason estaba implicado de alguna manera. Aunque no se contaba con pruebas directas sobre su participación en la desaparición de Katie, la consistencia de las pruebas indirectas y las contradicciones en su testimonio eran suficientes para sembrar la sospecha más fuerte de que él sabía mucho más de lo que había dicho. Sin embargo, el verdadero reto seguía siendo encontrar la evidencia que lo vinculaba de manera definitiva con el crimen. El caso de la desaparición de Katie Blake estaba cada vez más cerca de resolver, pero el misterio de su paradero continuaba siendo un rompecabezas que aún no había sido resuelto por completo. A medida que la investigación avanzaba, se descubrieron detalles aún más inquietantes sobre la vida financiera de los Blake, lo que complicaba la situación para Jason. Los detectives se sumergieron en los registros bancarios de la familia, y lo que encontraron fue alarmante. Jason había acumulado enormes deudas debido a una serie de malas inversiones y decisiones financieras irresponsables. Esto no solo afectaba a su bienestar personal, sino que también ponía en riesgo la estabilidad financiera de Katie, que aparentemente no estaba al tanto de la magnitud de los problemas de su esposo. Lo más impactante fue que Jason había utilizado el nombre de Katie para obtener préstamos sin su conocimiento. Había solicitado líneas de crédito y tomado préstamos a su nombre sin consultarla, lo que indicaba que había estado ocultando sus problemas financieros durante un largo tiempo. Las transacciones que aparecían en los registros bancarios eran cada vez más sospechosas, y la policía comenzó a ver una conexión entre la desaparición de Katie y los problemas financieros de su esposo. Katie, siendo una persona sumamente organizada y meticulosa, comenzó a notar las irregularidades en las cuentas compartidas. Había descubierto que varios préstamos habían sido solicitados sin su consentimiento, lo que la llevó a sospechar que algo no estaba bien. De hecho, había comenzado a investigar los movimientos financieros de la familia, lo que la llevó a buscar asesoría legal.
Esta investigación interna la había llevado a tomar la decisión de reunirse con un abogado para abordar la situación y, posiblemente, presentar cargos contra su esposo por fraude. Pero antes de que pudiera reunirse con su abogado, Katie desapareció. Y esto dejó a los detectives con una sensación de que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. La desaparición de Katie parecía estar vinculada a la creciente tensión en su matrimonio debido a los problemas financieros que Jason había estado ocultando. De hecho, el hecho de que Katie hubiera comenzado a investigar y tomar medidas legales sobre las finanzas de su esposo, combinada con la frase inquietante que había escrito en su cuaderno, he estado sintiendo una creciente sensación de incomodidad, como si algo no estuviera bien. Sugería que la desaparición de Katie no era un accidente ni una fuga voluntaria. Todo indicaba que alguien estaba directamente involucrado en su desaparición, y la única persona que parecía tener una razón clara para querer que Katie desapareciera era su propio esposo. Los detectives comenzaron a ver que las pruebas apuntaban cada vez más a Jason. A pesar de que aún no había pruebas físicas definitivas que lo vincularan directamente con la desaparición, las inconsistencias en su relato, el comportamiento extraño y distante que había mostrado durante los interrogatorios y las irregularidades en las finanzas familiares hacían que fuera cada vez más probable que Jason tuviera algo que ver con lo que había ocurrido. La policía también comenzó a rastrear los movimientos de Jason en los días previos a la desaparición de Katie, y descubrieron que había realizado varios viajes sospechosos que no coincidían con sus declaraciones. Se dieron cuenta de que había salido de la ciudad en la noche de la desaparición de su esposa, y lo que encontraron en su coche fue aún más inquietante. Al inspeccionar su vehículo, encontraron restos de barro y algunos objetos personales de Katie, lo que sugería que él había estado en el lugar donde ella podría haber estado en ese momento. Estos nuevos hallazgos reforzaron la teoría de que Jason estaba involucrado en la desaparición de su esposa, y los detectives comenzaron a prepararse para tomar medidas más drásticas. Aunque todavía no se sabía dónde se encontraba Katie, la policía estaba cada vez más segura de que Jason tenía la clave para desentrañar el misterio. La situación estaba llegando a un punto crítico, y los investigadores sabían que el tiempo apremiaba para encontrar las pruebas que pudieran llevarlos a la verdad. Mientras la investigación continuaba y las sospechas sobre Jason se volvían cada vez más fuertes, los detectives comenzaron a descubrir nuevas piezas que añadían más complejidad al caso. Katie, antes de su desaparición, había comenzado a notar transacciones sospechosas en las cuentas bancarias familiares. Al principio, pensó que podría tratarse de un error o de algo sin importancia, pero a medida que investigaba más, se dio cuenta de que las cifras no coincidían. Había movimientos extraños que no podía justificar, pagos a empresas desconocidas y transferencias que no tenían ninguna explicación lógica. Al principio, trató de hablar con Jason sobre estas irregularidades, pero él siempre encontraba una excusa para calmarlas, lo que solo incrementó la desconfianza de Katie. En uno de sus intentos de investigar más a fondo, Katie se acercó a un abogado para tratar de resolver el misterio detrás de esas extrañas transacciones. Estaba decidida a obtener respuestas y no permitir que Jason ocultara más detalles sobre su situación financiera. Sabía que algo no estaba bien, y cuando encontró más documentos que confirmaban sus sospechas, decidió tomar medidas legales. Había planeado reunirse con el abogado para presentar una queja formal contra su esposo, pero su desaparición ocurrió justo antes de ese encuentro, lo que hizo que todo pareciera sospechosamente conectado. La policía pronto descubrió que Katie había estado tan cerca de confrontar a su esposo que esto podría haber sido un factor importante en su desaparición. En sus últimos días, ella se había sentido vulnerable y, como había escrito en su diario, sentía que alguien la estaba observando. Esta frase, que parecía inofensiva en un primer momento, ahora adquiría un significado más oscuro cuando se combinaba con los descubrimientos en las finanzas de Jason. Al parecer, Katie había comenzado a sospechar que las irregularidades bancarias y la falta de transparencia de su esposo estaban relacionados con algo mucho más grave, y su deseo de confrontarlo había llevado a su desaparición.
Los detectives no podían evitar ver la conexión entre los problemas financieros de Jason y la desaparición de Katie. Cuanto más investigaban, más claro se volvía que Jason no solo había ocultado su situación económica, sino que había manipulado las finanzas de la familia para mantener su estilo de vida. Sin el consentimiento de Katie, había solicitado préstamos, realizado transferencias y acumulado deudas. Todo en secreto mientras mantenía la fachada de una vida perfecta ante su esposa. Cuando Katie descubrió las irregularidades, su confianza en él se rompió, y su decisión de enfrentarlo parecía inminente. Ahora, al descubrir que Katie había estado investigando el fraude financiero de su esposo justo antes de su desaparición, los detectives comenzaron a conectar los puntos. Era como si Jason hubiera hecho todo lo posible para evitar que Katie lo descubriera completamente, y su reacción ante las acusaciones de su esposa, tan fría y distante, solo reforzaba la sospecha de que tenía algo que esconder. Jason, que había cambiado su declaración varias veces, ahora parecía estar bajo una presión cada vez mayor. Los detectives sabían que su comportamiento inconsistente era una señal clara de que algo no encajaba. Había dejado atrás demasiadas huellas, demasiados detalles en sus testimonios que no coincidían con los hechos. Todo apuntaba a que la desaparición de Katie no solo estaba relacionada con su miedo a las amenazas que sentía, sino también con el deseo de Jason de ocultar la verdad y protegerse a sí mismo. La policía no podía ignorar la coincidencia de que justo cuando Katie estaba a punto de tomar acciones legales contra su esposo, ella desapareció. La conexión entre el fraude financiero y la desaparición se volvía más evidente a medida que los investigadores desentrañaban el misterio. El caso estaba tomando una forma cada vez más clara, y los detectives sabían que solo faltaba un paso más para desvelar la verdad. Finalmente, después de días de intensas investigaciones, la policía comenzó a desentrañar los últimos detalles del caso de la desaparición de Katie Blake. Y lo que encontraron fue aterrador. En los registros de los vehículos de Jason, los detectives encontraron evidencia crucial: restos de barro en su coche y varios objetos personales de Katie que no debían estar allí. Esto sugería que, en la noche de la desaparición de su esposa, Jason había estado en el mismo lugar donde probablemente Katie había estado, y la evidencia apuntaba a que la había llevado a un área boscosa fuera de la ciudad, un lugar donde su paradero seguía siendo incierto. Los agentes, convencidos de que Jason estaba involucrado de alguna manera en la desaparición de Katie, comenzaron a trazar su ruta y a analizar su comportamiento durante los días cercanos al suceso. En sus indagaciones, descubrieron que Jason había salido de la ciudad esa misma noche, lo que añadía aún más sospechas sobre su posible implicación en el crimen. A medida que se obtenían más pruebas, la policía confirmaba lo que ya sospechaban. Jason había estado involucrado en la desaparición de su esposa, y la evidencia no dejaba espacio para dudas. Las huellas de barro en su vehículo y los objetos personales de Katie eran un indicio claro de que él había estado en un lugar clave, probablemente cerca de donde su esposa había desaparecido. En los días posteriores a la desaparición, Jason no mostró signos de desesperación ni de angustia, lo que aumentaba las sospechas de que sabía más de lo que estaba dispuesto a decir. La policía también descubrió que Jason había intentado ocultar sus movimientos, pero las cámaras de seguridad finalmente confirmaron que había estado fuera de su casa en el momento exacto en que Katie desapareció. La combinación de sus respuestas contradictorias, su comportamiento frío y la acumulación de evidencia física hicieron que la policía estuviera cada vez más convencida de que él era el responsable de la desaparición de su esposa. Los detectives no tardaron en darse cuenta de que la desaparición de Katie no solo era el resultado de una crisis matrimonial o de problemas financieros, sino que probablemente había sido un acto deliberado para evitar que ella descubriera la magnitud de sus engaños y fraudes. La desaparición de Katie coincidió con su decisión de investigar los problemas financieros de la familia y de enfrentarse a su esposo sobre las deudas ocultas y las transacciones fraudulentas que él había realizado en secreto. La combinación de la presión financiera de Jason
y el miedo de que su esposa pudiera descubrir sus acciones ilegales fue probablemente lo que lo llevó a tomar la drástica decisión de actuar. Mientras tanto, la policía comenzó a rastrear los últimos movimientos de Jason en el área cercana al bosque donde los detectives creían que él había llevado a Katie. Aunque el cuerpo de Katie nunca fue encontrado, las pruebas físicas en su coche y la evidencia de su implicación en la desaparición fueron suficientes para que la policía comenzara a tomar medidas decisivas. Después de analizar todas las pruebas y de realizar una investigación exhaustiva, las autoridades decidieron que era hora de dar el siguiente paso. Jason Blake fue arrestado y llevado de regreso a México, donde finalmente se enfrentó a la justicia por su participación en la desaparición de su esposa. Sin embargo, el caso seguía siendo un misterio en muchos aspectos, ya que el cuerpo de Katie nunca apareció, y las preguntas sobre su paradero seguían sin respuesta. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción, y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.